bienvenidas a este nuevo espacio en mi canal de YouTube en el que vamos a estar revisando diferentes estrategias para abordar la prueba de transición universitaria, mejor conocida como PTU. No olvidemos que hasta el año pasado tuvimos lo que se llamó prueba de selección universitaria, PSU, que tenía tres ítems principalmente: manejo de conectores, plan de redacción y comprensión lectora. Ahora bien, este año tenemos solamente el ítem de comprensión lectora, lo que significaría un poco menos de dificultad por un lado, pero también involucra una cierta dificultad: enfrentarse a un texto, leerlo detenidamente, analizarlo, desmenuzarlo y responder una serie de alternativas. Además, la PTU no solamente tiene preguntas de comprensión lectora enfocadas en alguna habilidad como identificar, evaluar, con un enunciado y una cantidad de alternativas. También tiene preguntas de vocabulario contextual, que pueden ser de dos tipos: aquellas que tienen una alternativa con una justificación y aquellas que solamente viene una palabra, que puede ser tanto un sinónimo, un antónimo, dependiendo de lo que te estén pidiendo en la pregunta. Antes de enfocarnos en cada habilidad que mide la PTU, vamos a revisar algo que ya vimos hace algunos años atrás. Me refiero a las preguntas de comprensión lectora. Todo instrumento estandarizado utiliza un tipo de pregunta de comprensión lectora. Por lo general, no dictan mucho entre un instrumento y otro, como la PTU, la PSU, el CIMSE. Ojo, no estoy diciendo con esto que sean el mismo tipo de instrumento. No. El tipo de pregunta que hacen es muy similar, por lo menos en cómo se redactan los enunciados, o en realidad en que evalúan muchas de las mismas habilidades, como identificar, inferir, interpretar, evaluar. Son habilidades que siempre se están evaluando en comprensión lectora. La diferencia podría radicar en la cantidad de preguntas, en el énfasis que hacen en una habilidad más que en otra y en el tipo de texto. Vamos a revisar el primer tipo de pregunta de comprensión lectora. Estas se llaman preguntas textuales y consisten en que el lector debe localizar una información que está explícita en el texto, que está clara, que se puede entender. Y ojo, con esto no quiero decir que sea una información que esté literal. No significa que si la pregunta busca que uno encuentre una información que está en el texto, la alternativa sea una que esté dicha de la misma manera en el texto. Debe ser la misma información, pero perfectamente en el texto lo puede decir de una manera y en las alternativas puede estar de otra manera. Lo importante es que sea la misma información. Ahora, ¿con qué tipo de enunciado nos encontramos para poder identificar este tipo de preguntas textuales? ¿Cuál de las siguientes alternativas es falsa o verdadera? En el párrafo número 1 se afirma que, en relación al texto leído, ¿qué pasa en esta parte? Son preguntas que ustedes van a leerlas y van a decir: ah, ya, acá tengo que volver al texto porque acá voy a encontrar esta información. El segundo tipo de pregunta con la que nos encontramos es de tipo inferencial. La información no está explícita en el texto, eso es lo más importante. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que nos va a pedir la pregunta va a ser que nosotros localicemos una información, pero que aparte de esa información tenemos que relacionarlas con un conocimiento que nosotros tenemos acá, que puede ser nuestro bagaje, puede hacer referencia a alguna obra de la literatura, a alguna situación del país. Lo importante es que las preguntas de inferencia exigen del lector que maneje el tema o que tenga un conocimiento más amplio del tema. No nos podemos solamente conformar con revisar el texto y encontrar la respuesta. ¿Qué tipo de preguntas tenemos acá? Del texto podemos inferir que, del párrafo 2 se deduce que, ese es otro sinónimo que puede reflejar que estamos ante una pregunta de tipo inferencial. Del párrafo tanto o del texto número tanto se deduce que, es posible deducir que, del texto número tanto se desprende que, ¿bien?
ahí tienen que tener cuidado, que en este tipo de preguntas les están pidiendo que ustedes infieran. Ahora, un tercer tipo de pregunta es la que consiste en clasificar el texto. Ustedes saben, debido a todos los años que han tenido en la asignatura de lenguaje y comunicación o lengua y literatura, que estudiamos principalmente dos tipos de textos, los literarios y los no literarios. Textos literarios podemos encontrar de diferentes tipos. Están los narrativos, los poéticos, los dramáticos, y así en cada tipo de género también están los cuentos, las novelas, los poemas, las obras dramáticas, entre otros. En textos no literarios podemos encontrar textos informativos, argumentativos y también a su vez podemos encontrar ensayos, podemos encontrar textos instructivos, podemos encontrar noticias, reportajes, crónicas también. Para poder identificar este tipo de preguntas, siempre se pregunta por lo general por un tipo de texto, aunque también pueden pedirte que clasifiques el tono del emisor, materia que igual hemos visto antes y que espero que hayan visto hasta la fecha. Recuerden que un emisor, la persona que concibe el texto, siempre escribe todo relacionado con el tema utilizando un cierto tono. ¿Es objetivo o no es objetivo? ¿Es sarcástico? ¿Es irónico? ¿Es conciliador? ¿Es optimista? ¿Es negativo? ¿Es violento en su forma de hablar también? A eso nos referimos con el tono del emisor. Y puede ser también una pregunta de clasificación. El cuarto tipo de pregunta es el de relación. Se abordan las relaciones que existen entre las ideas desarrolladas dentro de un texto. ¿Qué quiere decir esto? Que este tipo de preguntas nos puede pedir que comparemos, que contrastemos la idea que hay entre un párrafo y otro dentro de un mismo texto. Es raro que pregunten por la relación entre el tema que presenta un texto y otro que sale dentro de la misma prueba. Es muy raro. Por lo general siempre se refiere a la relación que hay entre diferentes párrafos que hablan un mismo tema. ¿Y qué tipo de enunciado nos podemos encontrar acá? ¿De qué manera se relaciona la afirmación del párrafo 1 con el 2? En el párrafo 2 se contrasta la información que dice en el párrafo tanto. ¿De qué manera se asemeja la información presentada en el párrafo 3 con el párrafo 4? Y de esa manera. Recuerden eso, siempre involucra relacionar un párrafo o una idea de un texto con la idea que está dentro de otro texto, pero más adelante o anteriormente. Número 5. Preguntas de interpretación. Este tipo de pregunta nos exige que expliquemos el sentido de un texto según un contenido. Antes vimos que para poder encontrar la información en un texto teníamos que simplemente identificar, localizar información. Después subimos un poco más la complejidad, ya no basta solamente con localizar. Ahora el lector también tiene que involucrar su mente y su conocimiento del tema. Ahora, para interpretar, exige que uno también vincule el conocimiento que entrega ese texto con un contexto en particular, con el contexto al que pertenece el texto, entre otros elementos. Algo muy interesante y que deben tener en cuenta es que las preguntas de vocabulario contextual por lo general son preguntas de interpretación. ¿Por qué? Uno, al momento de elegir el sinónimo más adecuado para un término, tiene que ir al texto, tiene que estudiar su contexto lingüístico. No basta solamente con inferir, tiene que relacionar las palabras que están ahí también cerca del término a cambiar o modificar para poder lograr un significado o para poder encontrar la alternativa correcta. Por eso las preguntas de vocabulario son de interpretación. Y por último, pero no menos importante, nos encontramos ante las preguntas de síntesis o preguntas de conclusión. ¿A qué se refiere esto? El lector debe distinguir, diferenciar y relacionar las ideas del texto y resumirlas por lo general en una idea, en una afirmación que las englobe por completo. Y acá nos podemos encontrar diferentes tipos de enunciados como pregunta.
el enunciado que mejor resume el contenido del texto es el título, también, ojo, el título más apropiado para este texto sería el tema central del texto es, fíjense bien, son preguntas que por lo común nos piden una información muy amplia, pero nos piden esa información muy amplia a partir de de una afirmación. Disculpen. Por eso son preguntas de síntesis. Por último, debo recordar que la prueba PTU mide ciertas habilidades que ahora cuando salió el documento oficial del DEMRE las publicaron también. Estas habilidades son identificar, relacionar, sintetizar, inferir, interpretar, finalmente evaluar. Durante este mes, y hasta donde alcancemos, vamos a ir viendo un video por cada habilidad, más algún ejemplo del modelo de ENRE que subieron este año. Esperemos que tengan muy buen resultado en la PTU. Nos estaremos viendo para un próximo video. Hasta luego.